¿Y si te dijera que el problema no es lo que los demás hacen, sino cómo tú lo permites? ¿Cuántas veces más vas a dejar que una palabra, una mirada o una actitud arruinen tu día? Es momento de volverte intocable. No porque el mundo cambie, sino porque tú vas a cambiar la forma en que respondes. A partir de hoy, nadie podrá volver a molestarte, no porque ignores todo, sino porque vas a entrenar tu mente para no caer en provocaciones ni regalar tu paz. Si estás cansado de reaccionar, de sentirte débil frente a lo externo, este mensaje es para ti. Prepárate para activar tu versión más fuerte, más serena y completamente intocable. Antes de que empecemos, quiero que escribas esto en los comentarios. A partir de hoy, nadie me molesta sin mi permiso. Soy estoico. Hazlo ahora mismo. Escríbelo, no solo para decirlo, sino para que tu mente lo grabe, para que lo declares con fuerza y empieces a reprogramarte desde dentro. Porque lo que afirmas con convicción se convierte en tu nueva realidad. Vamos a entrenar juntos. Escríbelo. Y ahora sí, empecemos. Número 1. Reconocer que las emociones son reacciones controlables. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces reaccionamos como si no tuviéramos elección? Alguien te dice algo que no te gusta y de inmediato te enojas, te frustras, levantas la voz. Pero, ¿y si te dijera que no es la situación la que te hace reaccionar así, sino tu interpretación de ella? La emoción no nace sola, no aparece de la nada. Es una reacción, y como toda reacción se puede controlar. Eso cambia completamente el juego, porque si la emoción no manda por sí sola, entonces tú puedes intervenir. Puedes decidir si esa emoción te va a dominar o si tú vas a guiarla. Y ahí es donde empieza el verdadero crecimiento personal. No necesitas ser una persona fría o distante. Se trata de tener dominio, de poder sentir algo sin que eso te controle. Sentir enojo sin explotar, sentir frustración sin rendirte, sentir tristeza sin hundirte. Es posible, solo requiere práctica y conciencia. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, que alguien las critique, que pierdan una oportunidad, que cometan un error. Una se derrumba, grita, se queja, pierde el control. La otra respira. Observa lo que siente y decide cómo actuar. ¿Cuál es la diferencia? No es la situación, es la mentalidad, es el poder de elegir cómo reaccionar. Y eso se entrena todos los días con cada momento difícil que aparece en tu vida. La próxima vez que te sientas invadido por una emoción fuerte, detente. Haz una pausa de 5 segundos. No reacciones, solo respira. Hazte esta pregunta. ¿De verdad quiero regalarle a esta situación el poder de controlar mi paz? Porque cada vez que reaccionas sin pensar, estás cediendo poder. Estás diciendo, esta situación manda sobre mí. Pero tú no naciste para ser esclavo de las circunstancias. Naciste para ser dueño de ti. Y sí, es difícil. Al principio el impulso será más fuerte que la razón. Pero si te mantienes firme, si cada vez eliges responder con calma, aunque por dentro estés temblando, estarás entrenando tu mente. Estarás cambiando tus patrones. Y con el tiempo, lo que antes te desbordaba, ya no tendrá ese efecto sobre ti. No porque ya no sientas, sino porque ahora sabes qué hacer con eso que sientes. Los estoicos lo comprendieron hace siglos. Decían que no son las cosas las que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellas. La emoción no está en el hecho, está en la interpretación. Y si puedes cambiar la forma en que interpretas las cosas, entonces puedes cambiar lo que sientes. Eso no es negar la emoción, es dominarla. Es ponerla al servicio de tu razón, no al mando de tu vida. No estás obligado a reaccionar como siempre, no estás encadenado a tu pasado emocional. Puedes elegir de nuevo. Puedes ser la persona que mantiene la calma en medio del caos. Puedes ser quien responde con sabiduría cuando todos reaccionan con rabia. Esa capacidad no te hace débil, te hace poderoso, te hace libre. Cada situación es una oportunidad para practicar. Cada conversación difícil, cada momento incómodo, cada vez que alguien te presiona,
Ahí tienes la ocasión perfecta para elegir tu respuesta. Y si te equivocas, si un día reaccionas mal, no pasa nada. Vuelve a intentarlo. No se trata de ser perfecto, sino de ser consciente, de saber que siempre hay una elección, aunque parezca que no. La verdadera fuerza está en la mente que se conoce a sí misma, en la persona que no actúa por impulso, sino por elección, que no vive en automático sino con intención. Así que la próxima vez que la emoción golpee fuerte, respira, recuerda quién manda y elige desde la calma. Ahí empieza tu libertad. Número 2. Reducir la intensidad de la emoción con una pausa consciente. A veces todo lo que necesitas es una pausa, un respiro. Un momento en el que eliges no reaccionar, no hablar, no moverte. Solo quedarte quieto y presente, porque justo ahí, en medio del caos, es cuando más poder tienes, poder para decidir si vas a escalar la situación o si vas a desactivarla desde dentro. Y eso se logra con algo tan simple y a la vez tan difícil como una pausa consciente. Cuando estás molesto, ansioso, a punto de estallar, tu cuerpo quiere acción inmediata, tu mente está buscando una salida rápida. Pero si respondes desde ese lugar, solo empeoras todo, porque estás actuando desde la emoción más cruda, sin procesarla, sin pensar. Ahí no hay claridad, solo impulso. Por eso aprender a detenerte es una de las herramientas más poderosas que puedes desarrollar. No necesitas resolverlo todo en el momento, no tienes que ganar la discusión, no estás obligado a tener la última palabra. Lo que necesitas de verdad es espacio, un momento para ti, para respirar, para volver a ti mismo antes de seguir. Imagina que estás en medio de una conversación tensa, sientes que la presión sube, las palabras se cargan, el tono cambia. Tú lo sientes en el pecho, en los hombros, en la mandíbula. Tu cuerpo ya está en modo combate y justo ahí, en lugar de seguir hablando, dices con calma: dame un momento, necesito respirar. No estás huyendo, no estás evitando, estás eligiendo conscientemente no escalar. Y eso, créeme, es un acto de valentía. No todos pueden hacerlo, pero tú sí puedes entrenarte para lograrlo y no necesitas mucho tiempo. A veces basta con un minuto de silencio, unos pasos alejándote, una respiración profunda que te devuelva al presente. Ese pequeño espacio rompe el patrón, te saca del automático. Te recuerda que no estás a merced de tus emociones, sino que tienes una mente capaz de observarlas sin dejarse arrastrar. Esa pausa te regala perspectiva, y con perspectiva todo cambia. Cuando la emoción baja, el entendimiento sube. Puedes ver con más claridad, pensar con más lógica, sentir con más calma. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no estás luchando por tener la razón, estás eligiendo la paz. Y no solo contigo mismo, también con los demás. Porque cuando tú te calmas, el entorno también empieza a cambiar. No siempre de inmediato, pero sí con el tiempo. Tu energía influye más de lo que crees. Los estoicos enseñaban que el ser humano no debe ser esclavo de sus impulsos, que la virtud está en dominarse a uno mismo. Decían que el sabio no reacciona con rapidez, sino con reflexión, que incluso en medio del conflicto se puede actuar con templanza. Y esa templanza se construye con pausas, con momentos de silencio interno, con ese espacio en el que eliges pensar antes de actuar. Sentir sin ser dominado por lo que sientes. Empieza a practicarlo hoy. No esperes una gran crisis. Hazlo en lo cotidiano. Cuando algo te irrite en el tráfico, cuando alguien en casa diga algo que no te guste, cuando un mensaje te altere. Pausa. Respira. No respondas de inmediato. Observa lo que estás sintiendo y luego decide, desde un lugar más sereno, si vale la pena reaccionar. Verás cómo cambia todo. Y si alguna vez fallas, si alguna vez no haces la pausa y te dejas llevar, no te castigues. Aprende. La próxima vez lo harás mejor. Porque esto no se trata de perfección, se trata de conciencia. Cada pausa que haces es un paso hacia la libertad emocional.
Cada vez que eliges el silencio antes que la explosión, estás cultivando una versión más fuerte y más sabia de ti mismo. Así que la próxima vez que la emoción golpee fuerte, no respondas de inmediato. No caigas en la trampa del impulso. Haz una pausa. Respira. Recuerda que tú tienes el poder de elegir cómo actuar, y en ese pequeño momento te haces dueño de ti. Número 3. Uso de la técnica de restricción del lápiz y la lengua. Cuando estás a punto de explotar, cuando las palabras te queman la boca y lo único que quieres es soltar todo lo que estás sintiendo, ahí es justo cuando más necesitas callar. Guardar silencio no por cobardía, sino por inteligencia, porque en medio del enojo, lo que decimos rara vez construye, generalmente destruye, herimos, exageramos, decimos cosas que no sentimos de verdad y luego lo lamentamos. Por eso existe una herramienta sencilla y poderosa, la técnica de restricción del lápiz y la lengua. Consiste en 2 actos simples pero revolucionarios: no hablar y no escribir cuando estás dominado por la emoción. No responder ese mensaje, no enviar ese correo, no publicar esa historia. Porque cuando estás lleno de ira, aunque sientas que necesitas sacar todo, lo más sabio es contenerte. Deja que la emoción baje, que la mente se aclare, que el corazón vuelva a su ritmo natural. Solo entonces habla, solo entonces escribe. El error que muchos cometemos es pensar que si no expresamos el enojo en el momento, lo estamos reprimiendo. Pero no estás reprimiendo, estás gestionando, estás creando un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Y ese espacio es donde empieza el verdadero control emocional. Cuando logras escribir lo que sientes solo para ti, sin intención de enviarlo, ya estás haciendo algo grande. Estás permitiendo que la emoción fluya sin necesidad de dañar a nadie. Estás procesando sin destruir. Haz la prueba. La próxima vez que sientas que estás a punto de estallar, en lugar de hablar, agarra un cuaderno o abre una nota en tu celular. Escribe todo lo que tengas en la cabeza, sin filtro, sin corrección. Deja que salga, pero solo para tus ojos. No lo compartas, no lo publiques, y cuando termines, aléjate. Haz otra cosa, respira, camina, escucha música, lo que sea que te ayude a recuperar la calma. Luego vuelve a leer lo que escribiste. Te vas a sorprender de cuántas cosas ya no tienen el mismo peso. Lo más probable es que, si hubieras dicho eso en voz alta o lo hubieras enviado en el momento, habrías generado un problema mucho mayor. Pero al dejar pasar ese tiempo, al permitir que la emoción pierda intensidad, puedes decidir si vale la pena expresarlo o si es mejor dejarlo ir. Y si decides hablar, lo harás desde un lugar mucho más sereno, desde la razón, no desde el impulso, y eso cambia por completo la manera en que los demás reciben lo que dices. Los estoicos enseñaban que no debemos hablar cuando estamos perturbados, que la lengua debe estar al servicio de la mente, no de la emoción. Séneca decía que el alma tranquila ve más claro, y es cierto. Cuando estamos dominados por la ira, nuestra visión se nubla, nuestros juicios se distorsionan. Pero si esperamos, si respiramos, si dejamos que la tormenta pase, entonces vemos las cosas como son, no como las sentimos en el pico del enojo, sino como realmente son. Escribir en lugar de hablar no te hace débil. Al contrario, es un acto de disciplina, de dominio propio. Y si aprendes a hacerlo con frecuencia, vas a notar un cambio profundo en tu forma de comunicarte. Las discusiones van a disminuir, las reacciones desmedidas van a desaparecer, las relaciones van a mejorar. No porque nunca más te enojes, sino porque ya no vas a permitir que ese enojo decida por ti. Practica esta técnica, escríbelo todo, guárdalo. Léelo después y pregúntate, ¿esto que siento merece ser dicho o ya ha perdido su fuerza con el tiempo? Con el tiempo te vas a dar cuenta de que muchas cosas que parecían urgentes en el momento no lo eran, que lo que parecía una ofensa grave era solo una mala interpretación, que lo que parecía imperdonable ahora ya no duele tanto. Y ese cambio en la intensidad de lo que sientes, es señal de que has crecido.
No necesitas tener siempre la última palabra. A veces, el verdadero poder está en no decir nada y escribirlo solo para ti. Ahí, en ese acto silencioso, se construye la paz que después podrás compartir con los demás. Número 4. Aprender a aceptar la imperfección de los demás y de la vida. Hay personas que viven esperando que todo encaje perfectamente, que su pareja los entienda sin necesidad de hablar, que el trabajo fluya sin tropiezos, que la familia sea armoniosa, que los planes salgan como los pensaron. Pero esa expectativa los atrapa, porque la vida no está diseñada para cumplir nuestros ideales. La vida simplemente es, y mientras más rápido entiendas eso, más libre vas a ser. Porque no es lo que pasa lo que te frustra, es lo que esperabas que pasara. Fred, por ejemplo, cree que su pareja debería entenderlo sin que él tenga que explicar nada. Cree que si algo le molesta, el otro debería notarlo. Que si se esfuerza, el mundo debería responder con exactitud. Pero cada vez que eso no sucede, y no sucede la mayoría de las veces, él se frustra. Se siente no valorado, incomprendido, y ahí está el error. No en la vida, no en su pareja, sino en su expectativa de perfección. Aceptar la imperfección no significa conformarse, significa ver las cosas como son, no como tú quieres que sean todo el tiempo, y eso libera una cantidad inmensa de presión. Porque la mayoría de tus conflictos no nacen de lo que otros hacen, sino de lo que tú esperas que hagan. Y cuando aprendes a soltar esa necesidad de control, descubres que hay belleza en lo imperfecto, que los errores no son fallas, sino parte del camino, que las personas no están aquí para cumplir tus guiones, sino para vivir sus propias versiones de la vida. Está comprobado que aceptar las imperfecciones reduce la tensión en las relaciones. No porque ignores lo que te duele, sino porque dejas de exigirle al otro algo que quizás no puede darte. Entiendes que tu bienestar no puede depender de que todo sea como tú quieres. Entiendes que puedes ser feliz incluso en medio del caos, incluso cuando el otro no te entiende del todo. Incluso cuando las cosas no salen como las planeaste. Y claro, no es fácil, porque fuimos educados con la idea de que todo debería tener sentido, de que si nos esforzamos, todo saldrá bien. Pero la vida no sigue ese guión. Hay días que haces todo bien y sale mal. Hay personas a las que amas y no te comprenden. Hay caminos que se ven perfectos y terminan siendo callejones sin salida. Y ahí es donde entra la aceptación, no la resignación, la aceptación activa, esa que dice, esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer con esto? No es rendirse, es asumir la realidad con coraje. El estoicismo lo enseña desde hace siglos. No puedes controlar el mundo, pero sí tu actitud ante él. Epicteto decía que la clave de la libertad está en distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Y las reacciones de los demás, sus imperfecciones, sus límites, no dependen de ti. Lo que sí depende de ti es cómo eliges relacionarte con eso. Si vas a pelear contra lo que no puedes cambiar o si vas a aprender a caminar con ello sin perder la paz. Empieza por observar. La próxima vez que alguien no actúe como tú esperas, no respondas con juicio. Respira. Recuerda, esa persona también está lidiando con sus propios límites, con sus miedos, su historia, su forma de ver la vida. No todo tiene que ser como tú lo ves. Y está bien. La diversidad de imperfecciones también es parte del equilibrio. Así que en lugar de resistirte, observa, comprende. Y cuando sea necesario, sigue adelante sin rencor. Cuando aceptas que las personas no siempre te van a entender como tú quieres, dejas de tomártelo todo como una ofensa personal. Cuando entiendes que la vida no tiene que salir perfecta para que tú estés en paz, te liberas del estrés que tú mismo te provocabas. Porque la tranquilidad no viene de que todo esté en orden, viene de dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Así que suelta un poco, acepta lo humano, acepta lo impredecible y desde ahí empieza a vivir con más ligereza, porque la paz no está en que el mundo sea perfecto, sino en que tú aprendas a estar bien, incluso cuando no lo es.
Número 5. Aprender a elegir cuáles batallas merecen tu energía. No todo merece tu atención, no todo necesita una respuesta, y definitivamente no todas las batallas valen tu energía. Hay momentos en los que tienes que preguntarte, ¿realmente necesito entrar en esto? ¿Esto va a sumar algo a mi vida o solo me va a drenar? Porque muchas veces lo que más agota no es lo que pasa fuera, sino lo que decides cargar dentro. Por eso es tan importante aprender a elegir tus batallas. No puedes evitar que la gente diga lo que piensa. No puedes controlar que alguien actúe de una forma que te incomode. Pero sí puedes decidir si vas a permitir que eso te afecte. La mayoría de las discusiones que tenemos no son por cosas importantes, son por orgullo, por querer tener la razón, por no saber soltar. Y ese es un desgaste innecesario, porque cada vez que te involucras en un conflicto sin sentido, estás entregando parte de tu energía mental, emocional y física a algo que probablemente no cambiará nada. Piensa en una discusión reciente que te robó el día. ¿Te sentiste más fuerte después de ella? ¿Te acercó a la persona con la que hablaste? ¿Te hizo crecer? Lo más probable es que no. Lo más probable es que terminaste más cansado, más irritado, más vacío. Y si eso es así, ¿para qué repetirlo? Hay cosas que simplemente no merecen respuesta, no porque te falte carácter, sino porque tienes claridad. Aprender a retirarte a tiempo es un acto de sabiduría. No tienes que demostrar nada. No tienes que explicarte a quien no quiere entender. No tienes que responder a quien solo quiere provocarte. A veces, el mayor poder está en no reaccionar, en mirar, sonreír y seguir caminando, no por debilidad, sino porque sabes que tu energía vale más. Porque entiendes que pelear por todo te aleja de lo que realmente importa. Haz la prueba. La próxima vez que alguien quiera llevarte a una discusión absurda, detente, respira. Pregúntate, ¿esto merece mi atención o solo es un anzuelo emocional? Si no vale la pena, no entres. Si no va a cambiar nada positivo en tu vida, déjalo pasar. Puedes decir, no voy a discutir esto ahora, o simplemente elegir el silencio. Y sigue. Te sorprenderás de lo poderoso que se siente mantener tu paz cuando todo alrededor te invita a perderla. El estoicismo lo dejó claro desde hace siglos. El que se altera por lo que dicen los demás les está dando más poder del que merecen. Marco Aurelio, emperador y filósofo, entendía que el mundo siempre estará lleno de opiniones, de provocaciones, de caos, pero decía, si está en tu poder no dejar que te afecte, entonces ahí está tu libertad. No te hace menos fuerte elegir no luchar, al contrario, te hace dueño de ti. La verdadera fuerza está en saber cuándo actuar y cuándo dejar pasar. En entender que no necesitas defenderte de todo, que no tienes que probar tu punto todo el tiempo, que hay guerras que se ganan no participando. Que tu tranquilidad no tiene precio y que no cualquier palabra ajena debería tener el poder de arrebatártela. Al principio cuesta, porque el impulso quiere responder, el ego quiere intervenir. Pero si entrenas esa pausa, si desarrollas ese filtro interno, empezarás a notar algo increíble. Hay muchas cosas que antes te sacaban de quicio, que ahora simplemente te resbalan. Y no porque te hayas vuelto frío, sino porque te has vuelto sabio. Así que no te agotes peleando con todo. No pongas tu energía en manos de cualquiera. No reacciones a lo que no suma. Guarda tus fuerzas para lo que sí importa, para lo que te construye, para las personas y causas que merecen tu tiempo. Lo demás, déjalo pasar. No eres menos por no responder. Eres más por saber cuándo no hacerlo. Y recuerda, no todo es una batalla y tú no tienes que estar en guerra cada día. Elegir la paz cuando podrías entrar al conflicto es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. Ahí es donde se ve la verdadera fuerza. Número 6. Adoptar la postura de un maestro, no de una víctima. Hay dos formas de pararte frente a la vida cuando todo parece estar en tu contra. Puedes ser víctima o puedes ser maestro. La víctima se queja, se rinde, culpa al mundo, espera que alguien venga a salvarla.
El maestro, en cambio, observa la situación con otros ojos, no niega el dolor, pero lo usa como lección. No se rompe por lo que le hacen, transforma eso en una enseñanza. Y tú, en cualquier momento, puedes elegir cuál de los dos vas a ser. Puedes estar en una situación difícil. Tal vez te han fallado, te han herido, te han quitado algo importante. Y sí, tienes todo el derecho de sentir. Pero una vez que lo sientes, tienes que decidir, ¿me quedo atrapado en esto o lo convierto en algo útil? Porque cuando decides actuar como maestro, algo dentro de ti cambia. Dejas de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿qué puedo enseñar desde aquí? ¿Qué puedo aprender para luego compartirlo? El rabino del que hablamos entendió eso en prisión. Pudo haber caído en la desesperación, en el resentimiento, pero eligió enseñar. Elegir ser maestro no significa dar discursos, significa actuar con dignidad, significa que incluso en la oscuridad eliges ser luz, que aunque la situación te empuje a reaccionar con rabia, tú eliges responder con sabiduría, no por los demás, sino por ti, porque al convertirte en ejemplo recuperas tu poder. Y eso no es solo filosofía, la ciencia lo respalda. La teoría de la autoeficacia lo explica. Cuando sientes que tienes el control de tu actitud, aunque no puedas controlar lo que te rodea, tu mente se fortalece. Tus emociones se equilibran, tu sensación de bienestar crece, porque ya no estás en manos del mundo, estás en manos de ti mismo. Tú decides si una traición te destruye o te convierte en alguien más sabio. Tú decides si una injusticia te llena de odio o de compasión por quienes aún no han despertado. Tú decides si el dolor te encierra o te abre los ojos a una profundidad que antes no conocías. Cada momento difícil es una prueba, pero no para demostrarle algo al mundo, sino para demostrarte a ti que puedes salir de ahí con algo valioso. El estoicismo enseña que no son los eventos los que nos definen, sino nuestra respuesta a ellos. Epicteto, que fue esclavo, decía que aunque no puedas elegir lo que el mundo hace contigo, siempre puedes elegir tu reacción, y en esa elección está tu libertad. El sabio, decía él, es aquel que transforma cada situación, por dura que sea, en una oportunidad de crecimiento. Así que la próxima vez que la vida te sacuda, detente un segundo, respira y pregúntate, ¿estoy actuando como víctima o como maestro? Si eres víctima, vas a querer vengarte, hundirte, gritarle al mundo que no es justo. Si eres maestro, vas a guardar silencio, a reflexionar, a usar esa experiencia para fortalecer tu carácter y quizás también para ayudar a otros. Ser maestro no significa que no te duele, significa que sabes qué hacer con ese dolor, que lo honras, lo atraviesas y lo conviertes en sabiduría. Significa que eliges ser más grande que la herida, que eliges ser paz cuando todo alrededor es caos, que eliges enseñar con tu actitud, incluso cuando nadie está mirando. Y eso no es algo que se logra de un día para otro. Es una decisión diaria, un compromiso contigo mismo. Pero si lo haces, si lo practicas, te prometo que llegará el día en que, mirando hacia atrás, agradecerás no por lo que te pasó, sino por lo que hiciste con eso, porque no te definió el dolor, te definió tu respuesta, porque no fuiste una víctima más, fuiste un maestro en medio de la tormenta, y esa es la verdadera victoria. Número 7. Realizar actividad física para enjuagar las emociones. Cuando sientas que ya no puedes más, que la emoción te pesa en el pecho, que el enojo o la tristeza te recorren todo el cuerpo, muévete. Así de simple. No pienses demasiado, no busques explicaciones eternas. Levántate y sal a caminar, haz unas sentadillas. Corre, aunque sea dentro de tu casa, estira el cuerpo. Porque muchas veces lo que estás sintiendo no necesita más análisis, necesita una vía de salida. Y el cuerpo es una de las mejores puertas por donde puedes liberar todo lo que te está quemando por dentro. El cuerpo guarda lo que la mente no sabe soltar.
Cada emoción que no expresas, cada palabra que te tragaste, cada momento de tensión que viviste, se queda ahí, en los músculos, en los hombros, en la mandíbula, en el estómago, y esa acumulación se convierte en agotamiento, en ansiedad, en irritabilidad. Por eso, a veces la mejor terapia no es hablar, sino sudar. Dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer, moverse, liberar, renovarse. No se trata de volverte un atleta, ni de hacer rutinas complejas. Se trata de entender que el movimiento físico es una herramienta emocional. Que cuando corres no solo ejercitas las piernas, estás drenando la rabia. Que cuando haces flexiones o saltos, estás dejando ir el miedo. Que cuando caminas con ritmo, estás ordenando tu mente, aunque no te des cuenta. El movimiento es medicina y está al alcance de todos. La próxima vez que sientas que estás por perder el control, que no aguantas una discusión más, que estás atrapado en tus pensamientos, no reacciones de inmediato. No te descargues con nadie. Ponte los zapatos, sal a caminar, pon música y muévete. Hazlo por 15 minutos. No importa si lo haces perfecto. Lo importante es que permitas que tu cuerpo haga su parte, porque a veces el cuerpo sana antes que la mente. Y esto no es solo intuición, está científicamente comprobado. El ejercicio libera endorfinas, esas sustancias naturales que mejoran tu estado de ánimo y reducen la sensación de dolor emocional. Después de moverte, tu percepción cambia. Lo que parecía inmenso se vuelve manejable. Lo que dolía tanto ya no pesa igual. Es como si hubieras drenado una parte del problema sin decir una sola palabra, solo respirando, solo moviéndote. Los estoicos lo intuían mucho antes de que la ciencia lo explicara. Entendían la importancia de cuidar el cuerpo como parte del entrenamiento de la mente. Para ellos, la disciplina física era también una forma de ordenar las emociones. Epicteto, que vivía con una discapacidad física, enseñaba que lo externo puede no estar bajo tu control, pero tu actitud y tu preparación sí. Y dentro de esa preparación estaba el fortalecimiento del cuerpo para sostener la mente. No estás obligado a quedarte en la tormenta emocional. Puedes moverte dentro de ella. Puedes usar tu cuerpo como herramienta para canalizar lo que te abruma. Y si haces esto con constancia, empezarás a notar cómo cambia tu forma de vivir las emociones. Dejas de sentirte atrapado, ya no reaccionas con tanta intensidad, porque sabes que hay una vía, porque sabes que puedes moverte, literalmente, hacia la calma. Haz del movimiento un hábito emocional. No esperes a explotar para salir corriendo. Hazlo preventivo. Empieza el día con algo de ejercicio. Usa tu cuerpo como una vía de limpieza mental. Y si algún día todo se siente demasiado, no lo enfrentes sentado. Párate, camina, salta, haz lo que puedas. Pero no te quedes quieto con la emoción encerrada. No tienes que resolverlo todo con la mente. A veces, tu cuerpo sabe lo que necesitas antes que tú. Solo tienes que escucharlo y dejarlo actuar, porque en el movimiento hay una sabiduría que calma, que ordena, que transforma. Y cuando aprendes a usarlo a tu favor, te vuelves más libre, más ligero, más fuerte, no solo por fuera, sino por dentro. Número 8. Hidratarse y utilizar técnicas sensoriales para reequilibrarse. Cuando sientas que estás al límite, que la mente va a 1000 por hora y el corazón no se detiene, haz algo tan simple como esto: toma un vaso de agua. Sí, tan básico, tan obvio y tan poderoso, porque muchas veces no necesitas una solución compleja, solo necesitas volver al cuerpo, reconectar con lo físico para salir del torbellino mental, y beber agua, lavarte la cara o darte una ducha puede ser la primera puerta para regresar a tu centro. Cuando estamos emocionalmente desregulados, cuando el enojo, la tristeza o la ansiedad se apoderan de nosotros, dejamos de habitar el presente. Nos vamos a la mente, al pasado, al futuro, al ¿por qué me pasa esto? O ¿qué va a pasar después? Entramos en un trance emocional y desde ahí es casi imposible pensar con claridad. Por eso, una de las maneras más eficaces de interrumpir ese estado es volver al cuerpo.
Hacer algo concreto, algo que puedas sentir con los sentidos, que te saque de la cabeza y te devuelva al aquí y ahora. El agua es una herramienta increíble para eso, porque no solo hidrata el cuerpo, también limpia la tensión. Beberla lentamente con conciencia es como recordarle a tu sistema que estás a salvo, que puedes parar, que puedes respirar. Y si a eso le sumas una ducha fría o simplemente mojarte las manos con agua fresca, activas sensaciones que ayudan a calmar el sistema nervioso. No necesitas entender todo lo que sientes, solo necesitas empezar a reequilibrarte desde lo básico. Haz la prueba. La próxima vez que te sientas abrumado, en vez de reaccionar, en vez de pelear o discutir o encerrarte en tus pensamientos, detente. Ve a la cocina, sirve un vaso de agua, siéntelo en tu boca, siente cómo baja por tu garganta, hazlo despacio, hazlo presente, o entra al baño y deja caer agua fría sobre tu cara, abre la ducha, permite que el cuerpo reciba una señal clara. Estamos en calma, volvamos al equilibrio. Estas acciones no resuelven el problema externo, pero cambian tu estado interno, y desde ahí puedes ver las cosas de otra forma. Porque no es lo mismo enfrentar un conflicto desde el desborde que desde la calma, y muchas veces lo que parecía gigante se vuelve manejable cuando tú cambias tu estado. No es magia, es fisiología, es conciencia, es autocuidado. Los estoicos enseñaban que el alma y el cuerpo están profundamente conectados y que la disciplina no es solo para el pensamiento, sino también para el cuerpo. Séneca hablaba de mantener el cuerpo firme para que la mente no se debilite, y aunque no usaban términos como sistema nervioso, sabían que el cuerpo influye en la mente, que no podemos aspirar a la claridad sin cuidar también lo físico. Volver a lo simple, como el agua, como el contacto con la naturaleza, como el silencio, era parte de su sabiduría. Y tú puedes hacer de esto un hábito. No esperes a estar al borde del colapso. Cada día busca momentos para reconectar. Toma agua con atención. Lava tus manos como un ritual. Date una ducha como si fuera un reinicio emocional. Y cuando llegue el caos, porque siempre llega, tendrás herramientas simples pero efectivas para no dejarte arrastrar. No necesitas resolver todo con la mente. A veces tu cuerpo tiene la llave. A veces es cuestión de bajar la temperatura emocional con un acto físico, de salir de la mente con una sensación concreta. Y en ese pequeño gesto hay una gran transformación. Así que la próxima vez que estés por perder el control, no corras a discutir ni a justificarte. Corre por un vaso de agua, lávate las manos, toca algo frío, respira hondo y vuelve a ti. Porque en ese regreso silencioso está tu poder. Porque a veces las respuestas más grandes comienzan con un simple trago de agua. Número 9. Posponer conversaciones difíciles hasta que estés regulado. Cuando sientas que estás a punto de decir algo que no puedes tomar de vuelta, para. No lo digas. No porque no sea importante, sino porque todavía no es el momento. Porque hay palabras que pueden ser verdaderas, pero si las dices desde el enojo, hieren. Porque hay verdades que merecen ser dichas, pero con calma, no con rabia. Postergar una conversación difícil no es evitarla, es prepararte para tenerla bien, desde un lugar de claridad, no desde la tormenta. Hablar desde la emoción desbordada es como intentar conducir en medio de una neblina espesa. No ves con claridad, no piensas con precisión, y cualquier movimiento puede provocar un choque. Eso le pasa a tu comunicación cuando hablas desde la ira, desde la tristeza sin filtrar, desde el miedo que todavía no logras entender. Por eso, uno de los actos más inteligentes que puedes hacer es decir, no ahora. Aún no estoy listo para hablar de esto. Y ojo, no es guardarte todo para siempre, es darte un poco de tiempo. Es decirle al otro, lo que siento es importante, pero ahora mismo no podría expresarlo de una forma justa, ni para ti ni para mí.
Eso no solo protege la conversación, también protege la relación, porque hablar cuando estás emocionalmente alterado no es comunicarte, es descargar, y muchas veces en ese impulso decimos cosas que no sentimos del todo, o que podrían haberse dicho con más respeto, con más intención, con más amor. Haz el ejercicio. La próxima vez que estés a punto de enfrentar una conversación tensa con tu pareja, con un amigo, con alguien del trabajo, pregúntate primero, ¿estoy listo para hablar o solo quiero desahogarme? ¿Estoy buscando una solución o solo quiero tener la razón? Si la respuesta no es clara, entonces lo mejor que puedes hacer es pedir tiempo. Di, necesito un poco más de espacio para pensar, quiero hablarlo pero más adelante cuando me sienta más tranquilo. Eso no es debilidad, eso es sabiduría emocional, es entender que tus palabras pueden construir o destruir, que una conversación hecha desde el control puede salvar una relación, mientras que una hecha desde la emoción cruda puede romperla sin retorno. Y si tú ya has vivido eso antes, sabes a lo que me refiero. Los estoicos hablaban mucho sobre esto. Decían que el sabio no actúa impulsivamente, sino desde la razón. Marco Aurelio escribió, «La mejor venganza es no ser como tu enemigo». ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien te hiere, tú no tienes que devolver el golpe con la misma moneda. Puedes elegir responder con calma, con dignidad. Y muchas veces esa calma viene de saber esperar, de postergar la reacción hasta que tu mente esté en orden. El tiempo es tu aliado. A veces solo necesitas unas horas para ver las cosas desde otro ángulo. A veces, una noche de descanso ya cambia la forma en que vas a expresarte. Lo que parecía urgente y dramático, al día siguiente se siente más manejable. Y si todavía duele, al menos ya no domina tu juicio. Puedes hablarlo sin elevar la voz. Puedes escuchar sin interrumpir. Puedes construir en lugar de destruir. Y no solo se trata de ti. Al postergar una conversación cuando no estás regulado, también le das un mensaje claro al otro. Me importa esta relación. Prefiero esperar y hacerlo bien que hablar ahora y dañar algo valioso. Eso abre puertas, no las cierra. Eso genera respeto, no rechazo. Practícalo. No caigas en la trampa de tenemos que hablarlo ahora. A veces lo mejor que puedes hacer por una conversación es darle aire. Es esperar hasta que el agua esté calma para mirar al fondo sin confusión. Y cuando lo hagas, verás la diferencia. Tus palabras serán más claras, tu mente más estable, tu corazón más sereno y lo más importante, ya no estarás reaccionando, estarás eligiendo, porque ahí está tu verdadero poder, no en lo que dices, sino en cuándo y cómo decides decirlo. Número 10. Usar la intercepción para identificar emociones antes de que se desborden. Hay un momento, justo antes de que explotes, en el que tu cuerpo ya lo sabe, tu corazón se acelera, tus manos se tensan, tu mandíbula se aprieta, es como si tu cuerpo hablara antes que tú. El problema es que casi nunca lo escuchamos, pasamos por alto esas señales y terminamos diciendo o haciendo cosas que luego lamentamos. Pero si aprendes a detectar esos pequeños avisos, puedes cambiar completamente la forma en que manejas tus emociones. Eso se llama intercepción, la capacidad de leer lo que está pasando dentro de ti antes de que la emoción se desborde. Y no necesitas ningún entrenamiento complicado, solo necesitas atención, presencia, estar dispuesto a observarte incluso cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Porque el cuerpo no miente, siempre te está avisando. Lo que pasa es que estamos tan ocupados con lo de afuera, que no vemos lo que está pasando adentro. La próxima vez que empieces a sentir enojo, frustración o ansiedad, detente. No te preguntes, ¿por qué me siento así todavía? Primero pregúntate, ¿qué está haciendo mi cuerpo ahora? ¿Estoy respirando rápido? ¿Me duele la cabeza? ¿Siento los hombros duros como piedra? Esas señales son claves, porque cuanto antes las detectes, más rápido puedes intervenir. Y eso hace toda la diferencia. Piensa en esto como una alarma silenciosa. Si la escuchas a tiempo, puedes evitar el incendio, pero si la ignoras, luego solo queda apagar el fuego.
Así que durante el día haz pequeños chequeos. Detente por un momento y escanea tu cuerpo. ¿Cómo están tus manos? ¿Cómo estás respirando? ¿Hay tensión en el cuello, en el estómago, en la espalda? Con el tiempo empezarás a notar patrones. Por ejemplo, cada vez que estás por enojarte, tu respiración se vuelve más superficial. O cuando te sientes triste, te encorvas sin darte cuenta. Y aquí es donde ocurre la magia. Cuando detectas la emoción desde el cuerpo, puedes regularla antes de que se adueñe de tu mente. Puedes respirar más profundo, moverte, hidratarte, hacer una pausa, lo que sea que te ayude a regularte. Pero ya no lo haces tarde, lo haces justo a tiempo, y eso te vuelve dueño de tus emociones, no su prisionero. El estoicismo habla justamente de esto, aunque con otras palabras. Para los estoicos, el dominio propio empieza con la prosoché, que es la atención constante a uno mismo. Estaban convencidos de que no puedes gobernar tu vida si no eres capaz de observarla. Y eso incluye observar lo que sucede en tu interior. No basta con saber qué te hace enojar. Tienes que saber cómo empieza el enojo en ti, qué lo activa, cómo se manifiesta, y detenerlo ahí antes de que se convierta en un acto impulsivo. Así que empieza por lo más simple, estar presente en tu cuerpo. Puedes hacerlo en cualquier momento, mientras caminas, mientras trabajas, mientras hablas. No se trata de obsesionarte, se trata de afinar el radar interno, de entrenarte para ser consciente de lo que sientes antes de que te controle. Con el tiempo te volverás más sensible a tus señales internas. Y eso no te hará más débil, te hará más sabio, porque podrás anticiparte, podrás decir, estoy empezando a sentir rabia, mejor me detengo, o mi ansiedad está subiendo, voy a respirar antes de seguir. Esa capacidad de anticiparte vale oro, es lo que te da poder en los momentos clave. No tienes que esperar a que todo se descontrole para actuar. Puedes actuar antes, y todo empieza por sentir el cuerpo, por escucharlo con respeto, porque ahí, en cada latido acelerado, en cada músculo tenso, hay una oportunidad de volver a ti, de elegir cómo responder, de demostrar que tú no eres solo una reacción automática, eres una conciencia que observa, decide y domina. Ahí está tu verdadero poder. Número 11. Practicar el perdón para liberarse del enojo. Perdonar no es decir, está bien lo que me hiciste. No es olvidar ni justificar. No es hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar es decidir que ya no vas a cargar más con lo que te hicieron. Es soltar el peso, no por la otra persona, sino por ti. Porque mientras sigues atrapado en el enojo, en el rencor, en esa herida que nunca se cierra, quien sigue sufriendo eres tú. Y llega un punto en que tienes que preguntarte, ¿quiero tener razón o quiero tener paz? El maestro se lo dijo al discípulo con claridad. El perdón no es para el otro, es para ti. Y tenía razón, porque el enojo es una cadena que uno mismo se pone. El resentimiento no afecta a quien te dañó, te afecta a ti, se queda contigo, en tu mente, en tu cuerpo, en tu forma de ver el mundo, y con el tiempo termina robándote energía, alegría y hasta salud. El rencor prolongado no te protege, te envenena. Hay estudios científicos que lo respaldan. Perdonar está directamente relacionado con una mejor salud mental, con menos estrés, con más bienestar emocional. Cuando sueltas el resentimiento, tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara, tu sistema emocional se equilibra, porque ya no estás en modo defensa todo el tiempo, ya no estás reviviendo una y otra vez lo que pasó, ya no estás atrapado en el pasado. Pero el perdón no sucede solo porque quieres que pase, es una decisión consciente y muchas veces es una decisión que vas a tener que tomar más de una vez, porque hay heridas que no se cierran de inmediato, pero cada vez que eliges perdonar, aunque sea en parte, aunque sea con esfuerzo, estás avanzando hacia tu propia libertad. No tienes que correr a abrazar a quien te lastimó. No tienes que volver a vincularte ni buscar explicaciones. A veces el perdón es interno, silencioso. Nadie más lo ve,
pero tú lo sientes. Es ese momento en el que dices, ya no voy a dejar que esta herida siga dirigiendo mi vida. Elijo soltar, elijo paz, y eso no significa que estés débil. Al contrario, perdonar es un acto de coraje, de fuerza interior, porque fácil es quedarse con el enojo, fácil es seguir culpando, lo difícil es soltar. Lo valiente es cerrar una herida sin venganza, sin revancha, porque entiendes que tu tranquilidad vale más que cualquier ajuste de cuentas. El estoicismo también habla del perdón, aunque no con esa palabra exacta, pero la esencia está ahí. Los estoicos enseñaban que no debemos permitir que las acciones de los demás perturben nuestra paz. Epicteto decía que lo que nos afecta no es lo que nos hacen, sino la interpretación que damos a eso, y si tú eliges mirar esa herida con otra perspectiva, ya estás transformando tu experiencia. Si eliges aprender, crecer, liberarte, ya estás en el camino del perdón, aunque aún duela. No tienes que hacerlo perfecto, solo empieza. Tal vez hoy perdonas un poco, tal vez mañana un poco más, y habrá días en que volverás a sentir rabia. Es normal, pero si mantienes la intención de sanar, poco a poco la herida se va cerrando, y un día te das cuenta de que ya no duele igual, de que puedes recordar sin que te queme, de que ya no vives con esa piedra en el pecho. Practica el perdón, no para los demás, sino para ti, porque mereces estar en paz, porque tu corazón necesita espacio para cosas nuevas, no para resentimientos viejos, porque no naciste para vivir atrapado en lo que te hicieron, sino para avanzar con ligereza hacia lo que aún puedes construir. Elige perdonar. Y cuando lo hagas, descubrirás algo poderoso, que el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia tu futuro, y eso por sí solo ya vale el esfuerzo. Número 12. La represión emocional afecta la salud física. Guardar lo que sientes no te protege, te desgasta. Reprimir tus emociones no te hace más fuerte, te enferma por dentro. La ira que no expresas, la tristeza que finges no sentir, la frustración que tragas una y otra vez, no desaparecen. Se quedan en tu cuerpo, en tus músculos, en tus órganos y con el tiempo se transforman en dolor. No en metáforas, en dolor real, en enfermedades, en síntomas, en ese cansancio inexplicable que ningún médico puede curar, porque no viene del cuerpo, viene del alma callada. Hay personas que llevan años con tensión en el cuello, con dolores de cabeza constantes, con malestar estomacal, con insomnio, y no se dan cuenta de que detrás de todo eso hay emociones sin salida. Porque aprendieron que llorar es debilidad, que enojarse es ser inmaduro, que mostrarse vulnerable es peligroso. Entonces guardan, se callan, aprietan los dientes y creen que están haciendo lo correcto, hasta que el cuerpo empieza a gritar lo que el corazón no pudo decir. La ciencia lo confirma. Reprimir emociones tiene consecuencias físicas. El sistema inmunológico se debilita, aumenta el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardíacas, incluso de trastornos autoinmunes. Porque el cuerpo y la mente no están separados. Son uno. Lo que te guardas emocionalmente, el cuerpo lo transforma en tensión, en inflamación, en desgaste, y lo que no expresas afuera se vuelve ruido adentro. Pero esto no significa que debas ir por la vida gritando lo que sientes sin filtro. Significa que necesitas encontrar formas sanas de liberar. Caminatas largas, escritura consciente, ejercicios de respiración, espacios de conversación con alguien de confianza. Lo que sea que te permita sacar sin dañar, liberar sin explotar, porque no se trata de desbordarte, sino de fluir, de permitirte sentir sin miedo, sin juicio, con compasión hacia ti mismo. La próxima vez que sientas rabia, no la escondas detrás de una sonrisa falsa. Respírala, escúchala, pregúntate qué mensaje trae. Tal vez no es que seas una persona iracunda, sino que estás sobrepasado, agotado, con límites que no estás respetando. La tristeza, muchas veces, no es debilidad. Es un pedido del alma que necesita descansar, y si la ignoras, no se va. Solo se convierte en un muro entre tú y tu bienestar. El estoicismo no enseña a reprimir las emociones, aunque muchos lo malinterpretan así.
Los estoicos no decían no sientas, decían siente, pero no te dejes arrastrar. Epicteto hablaba de observar la emoción sin dejar que gobierne tu razón. Marco Aurelio decía que los pensamientos pueden surgir solos, pero tú eliges qué haces con ellos, y parte de esa elección es permitirte sentir para poder trascender, porque solo lo que se reconoce se puede transformar. Reprimir no es control, es miedo. El verdadero dominio personal no es el de quien no siente, sino el de quien sabe reconocer lo que siente sin perderse en ello. El sabio no se vuelve piedra, se vuelve agua. Fluye, se adapta, limpia, sigue, y tú también puedes ser así. Pero para eso tienes que darte permiso de sentir, de hablar, de llorar si es necesario, de gritar si lo necesitas, de vaciarte un poco para no romperte por dentro. No estás siendo débil cuando te permites sentir, estás siendo honesto contigo, y esa honestidad es la base de una vida más sana, más real, más tuya. No lo hagas solo por tu mente, hazlo por tu cuerpo también, porque él está cargando con lo que tú no te atreves a liberar. Dale un descanso, suéltalo, exprésalo, hazlo a tu manera, pero hazlo, y verás cómo poco a poco el cuerpo respira diferente, cómo el dolor se suaviza, cómo la energía vuelve, porque al final no es solo lo que haces lo que te enferma, es lo que no te permites sentir, así que no calles más lo que grita por salir, hazle espacio, exprésalo, y empieza a sanar desde adentro. Número 13. Desarrollar una nueva relación con el enojo. El enojo no es tu enemigo, no es algo que tengas que aplastar, ni esconder, ni sentirte mal por experimentarlo. El enojo bien comprendido puede ser una brújula, puede decirte que algo está mal, que alguien cruzó un límite, que hay algo que necesitas atender. El problema no es sentir enojo, el problema es no saber qué hacer con él. Reaccionar desde el impulso, guardarlo hasta que se pudra o negarlo hasta que explota. Tienes que empezar a cambiar tu relación con esta emoción, dejar de verla como una carga y empezar a verla como una señal. Porque el enojo, en su forma más pura, no quiere destruir, quiere protegerte. Te está diciendo que algo no está funcionando, que alguien no te está respetando, que tú mismo no te estás cuidando como deberías. Y si aprendes a escucharlo sin dejar que te controle, entonces puedes transformarlo en acción, en claridad, en dirección. Hay personas que se sienten mal por enojarse, que crecieron creyendo que esa emoción es mala, que hay que tragársela, que hay que sonreír aunque por dentro estés ardiendo. Y lo único que logran es acumular tensión, vivir con culpa y desconectarse de sí mismos. Porque cuando rechazas tu enojo, también estás rechazando una parte de tu verdad. Y nadie puede vivir en paz si no se permite sentir completo. El enfoque cognitivo-conductual lo deja claro. No se trata de eliminar las emociones, sino de cambiar la forma en que te relacionas con ellas. El enojo no tiene que ser una chispa que incendie todo. Puede ser una lámpara que ilumine lo que no quieres ver. Si cada vez que sientes enojo te preguntas, ¿qué límite está siendo cruzado? ¿Qué necesito cambiar aquí? Entonces lo estás transformando en herramienta. El estoicismo no enseñaba a reprimir el enojo, como muchos creen. Enseñaba a no ser esclavos de él. Séneca, en su obra Sobre la ira, decía que el enojo no debe gobernarnos, pero tampoco debe ignorarse, que se puede observar, comprender y canalizar. El sabio no es quien no siente, sino quien no actúa de forma irreflexiva. Marco Aurelio decía, la mejor forma de venganza es no ser como ellos, es decir, que no tienes que devolver daño con daño, pero sí puedes usar tu enojo como motor para actuar con dignidad, con firmeza, con respeto hacia ti. Así que la próxima vez que sientas que algo te molesta profundamente, no lo reprimas ni lo desates sin control. Obsérvalo, pregúntate qué quiere mostrarte. Tal vez estás diciendo que no pasa nada, cuando por dentro sabes que alguien te está lastimando. Tal vez estás aceptando situaciones que no deberías aceptar. Tal vez tú mismo estás siendo injusto contigo. Y el enojo viene a abrirte los ojos. Úsalo.
Canalízalo. Puedes transformar ese enojo en una conversación clara, en un límite que no habías puesto, en una decisión que estabas posponiendo. Puedes llevarlo al ejercicio físico, a la escritura, al silencio reflexivo, pero no lo tragues, no lo dispares, dirígelo. No todas las emociones están hechas para sentirse agradables. Algunas, como el enojo, vienen con fuerza porque quieren movilizarte, pero si las manejas con inteligencia, te empujan hacia el cambio, no hacia el conflicto. Haz las paces con tu enojo. No lo conviertas en un monstruo, pero tampoco en un secreto. Escúchalo, aprende de él y sobre todo, actúa desde la calma que nace de haber entendido el mensaje, porque ahí es donde se ve tu crecimiento, no en evitar la emoción, sino en saber qué hacer con ella. Ahí está tu fuerza. Ahí empieza el verdadero dominio. Número 14. Sé un voluntario de la vida. No vivas empujado. No te arrastres por la vida como si todo fuera una obligación. Hazte voluntario. No de una organización, no de un grupo, sino de la vida misma. Porque todo cambia cuando dejas de hacer las cosas porque tienes que y empiezas a hacerlas porque quieres. El cuerpo es el mismo. Las acciones pueden ser las mismas, pero la experiencia interna cambia por completo. La vida, cuando es vivida desde la voluntad, se vuelve más ligera, más clara, más tuya. Levántate por la mañana no como quien tiene que soportar otro día, sino como quien está listo para participar, para servir, para hacer lo que le toca con dignidad, no porque todo sea perfecto, sino porque tú has decidido estar presente, estar disponible, estar abierto, y eso te da una libertad que muy pocos conocen, porque lo que realmente nos agota no es hacer mucho, es hacer sin querer, es vivir con resistencia, con queja, con esa voz interna que dice, esto no debería estar pasando, esto no es justo, esto me supera, y es normal que te canses. Pero el verdadero descanso no siempre viene de dormir más, sino de dejar de resistirte a lo que ya es. Cuando dejas de pelear con la realidad, recuperas una cantidad inmensa de energía, y esa energía se convierte en claridad, en presencia, en capacidad de actuar con más paz. No puedes controlar todo lo que ocurre a tu alrededor, pero sí puedes decidir si participas desde la voluntad o desde el peso, desde el compromiso o desde la carga. Y eso no es algo que se hace una vez, es una elección diaria. Las investigaciones lo confirman. Actuar por voluntad mejora tu estado emocional. Las personas que se involucran con lo que hacen porque lo han elegido, aunque sea duro, aunque implique esfuerzo, sienten más satisfacción, menos ansiedad, menos frustración. Porque cuando decides con conciencia, el cuerpo y la mente responden diferente. Se activan zonas en el cerebro asociadas al bienestar, a la motivación, a la sensación de propósito. En otras palabras, tu sistema interpreta que tienes el control, y cuando sientes que tú eliges, el estrés pierde poder. Puedes hacer exactamente lo mismo que ayer, pero con una nueva actitud. Puedes cuidar a alguien, trabajar, limpiar, resolver un conflicto y decidir hacerlo como un voluntario. Como alguien que ha dicho, esto no me pasa a mí, yo participo en esto con todo lo que soy. Y esa disposición lo transforma todo. Lo que antes era una carga, ahora puede ser un acto de amor. Lo que antes era fastidio, ahora puede ser parte del servicio que das al mundo, incluso en lo más simple. El estoicismo, aunque hable de disciplina y razón, también habla de elección. Epicteto, siendo esclavo, enseñaba que la verdadera libertad está en elegir tu actitud, en aceptar lo que no puedes cambiar sin perder tu paz, en actuar con virtud, sin depender de que las cosas te resulten favorables. Para los estoicos, vivir bien no era tenerlo todo bajo control. Era vivir con integridad, con intención, con la voluntad firme de actuar bien, aunque el mundo no coopere. Haz la prueba. No necesitas cambiar de vida, solo cambia tu postura interna. La próxima vez que algo te moleste, que sientas que no quieres hacerlo, pregúntate, ¿y si en lugar de resistirme, lo hago con voluntad? ¿Qué cambia en mí si participo con el corazón abierto?
Tal vez descubras que tu cuerpo se relaja, que tu mente se aclara, que tu humor mejora. No porque lo externo haya cambiado, sino porque tú decidiste cambiar desde dentro. Hazte voluntario de cada momento. Participa con intención. Acepta lo que llega sin convertirlo en enemigo. Y si algo tiene que cambiar, que sea desde la calma, no desde la queja. La vida, cuando es vivida desde la voluntad, deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Y tú, con solo una decisión interna, puedes empezar a experimentarla así. Número 15. Deja ir el deseo de tener la razón. A veces, lo mejor que puedes hacer por tu paz es no demostrar que tienes razón, no porque no la tengas, no porque te equivoques, sino porque simplemente no vale la pena desgastarte por convencer a alguien que no está listo para entender. Hay discusiones que no buscan verdad, solo choque de egos, y en ese juego, aunque ganes, pierdes. Pierdes tu tranquilidad, pierdes tu energía, pierdes la oportunidad de mantener la armonía. Te han enseñado que tener la razón es una forma de validarte, que si alguien te contradice, entonces tienes que defenderte, corregir, demostrar. Y ese impulso puede parecer lógico, pero muchas veces lo único que logra es encender más fuego, porque el otro también quiere tener razón, porque nadie quiere perder. Y ahí es cuando el diálogo se rompe. Ya no es una conversación, es una competencia disfrazada, y tú te atrapas sin darte cuenta. Pero ¿qué pasa si renuncias a ese deseo? ¿Qué pasa si decides que no necesitas tener la última palabra? Que tu calma vale más que tu argumento, que puedes quedarte en silencio, no por sumisión, sino por sabiduría. La psicología moderna lo confirma. Mientras más fuerte es tu necesidad de tener razón, más se activa tu ego. Y con el ego activado tus emociones se disparan. Empiezas a escuchar solo para responder, no para comprender. Y eso deteriora tus relaciones, aunque tengas los mejores puntos. La próxima vez que te sientas tentado a entrar en una discusión, hazte esta pregunta. ¿Esto vale mi paz? ¿Quiero conexión o quiero tener razón? Muchas veces, solo con eso te darás cuenta de que no hace falta decir nada, que puedes dejar pasar el comentario, que puedes responder con un «entiendo tu punto» y seguir tu día. Y no pasa nada. Tu valor no se reduce porque no debates. Al contrario, se eleva cuando eliges la paz por encima del orgullo. El estoicismo lo deja claro. Epicteto enseñaba que no debemos gastar energía en convencer a los demás, sino en vivir conforme a nuestros principios, que no importa tanto ganar una discusión, sino mantener la templanza. Marco Aurelio escribía: «El alma tranquila no necesita imponerse». Esa es la esencia. Tu tranquilidad no depende de tener razón, sino de no dejarte arrastrar por el ego, de saber cuándo hablar y cuándo callar. Y ojo, no se trata de dejar que te pasen por encima. Se trata de saber elegir tus batallas, de darte cuenta de que muchas veces discutir no cambia nada, solo desgasta. Porque el otro no quiere entender, solo quiere reafirmar su punto. Y tú, al querer corregirlo, terminas entrando en su mismo juego. Entonces, suelta, respira, observa y decide si vale la pena. La mayoría de las veces no lo vale. Renunciar a tener razón no es rendirse, es saber que tu paz interior está primero. Es darte permiso de no engancharte, de no ser esclavo de tus ideas, porque cuando te liberas de ese impulso, dejas espacio para el entendimiento, para la escucha real, para el respeto. Y aunque no lo creas, esa actitud cambia el ambiente. Muchas veces, cuando no respondes con tensión, el otro también se calma. Y ahí tal vez sí haya una oportunidad real de conexión. Hazlo un hábito. No reacciones de inmediato. Deja pasar unos segundos. Observa si estás discutiendo por verdad o por ego. Y si es por ego, suéltalo. Te prometo que no pierdes nada. De hecho, ganas todo. Ganas serenidad, ganas respeto, ganas control sobre ti mismo. Al final, la vida no te pide que tengas la razón. Te pide que tengas paz. Y muchas veces, la única forma de mantenerla es dejar que el otro piense lo que quiera, mientras tú eliges seguir en calma, porque no se trata de convencer,
Se trata de vivir en equilibrio, y eso nadie puede arrebatártelo. Si llegaste hasta aquí, ya demostraste algo muy claro. Estás comprometido con tu cambio. No todo el mundo aguanta hasta el final, pero tú sí. Y eso dice mucho. Ahora quiero que vayas a los comentarios y escribas de nuevo, con más fuerza que al principio. A partir de hoy, nadie me molesta sin mi permiso. Soy estoico. No lo escribas por mí, hazlo por ti. Para dejarlo grabado en tu subconsciente, para seguir reprogramando tu mente, para seguir creciendo. Recuerda, esto no termina aquí. Cada día es una oportunidad para fortalecerte, así que sigue adelante, sigue firme y sobre todo sigue creciendo.